Yo creo que la primera clave de Edipo es ahora, el término clave, ahora ya de Layo, ahora no de Creonte, ahora sí de Tiresias, ahora como una incógnita irresoluble de proyección especular, que inquiere sin descanso el pasado y el futuro del mismo Edipo. Ahora basta, en un tono que va desde la orden más irreductible hasta la súplica y desde allí hasta la imprecación de Yocasta, el personaje en el que toda la historia se resume. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? No me gustan los tan terminal. Ahora esto, ahora lo otro. No estoy tan de acuerdo. No está de acuerdo. Me parece muy bien que no esté de acuerdo. La cuestión acá es, esto no es el Fernet, ¿viste? Estamos todos de acuerdo con el Fernet. Nosotros tomamos Fernet. El tema es utilizar el término ahora como para señalar los distintos posicionamientos. Por eso es uno ahora ya, otro ahora no, otro ahora sí, el otro ahora no sabe dónde ponerse. El otro ahora basta. Vos decís, bueno, ahora la terminás, o ahora te vas. Eso es lo que hace Yocasta todo el tiempo. Claro. Y que para mí es el personaje que resume toda la historia. Claro. La justicia, por muy indecidible que sea, no espera, dice Jacques Derrida en Fuerza de Ley. Y si Edipo Rey es una tragedia sobre los modos de articulación de la verdad en la justicia, ya veremos eso, que es la lectura de Foucault. Edipo en Colono es su continuación y contracara la última promesa de justicia que encierra la verdad, por más desgarradora que sea. ¿Sí? La verdad siempre... ¿Viste que dicen que la verdad libera? Bueno, la verdad en algún punto siempre encierra alguna promesa de justicia, no quiere decir que la realice, ¿no? Sí. En todo caso, una y otra narran los modos y las formas propias de la justicia a través del proceso de caída de un gobernante carismático, un salvador del pueblo, que ahora se haya sumergido en la más abyecta de las ruinas. Hemos visto este proceso muchas veces, los salvadores del pueblo cuando caen, ¿no? Nada más triste. No es el único caso, Edipo, de un niño destinado a la muerte que conserva su vida por la desobediencia de quien debió matarlo. Uh-huh. Al contrario, la mitología es pródiga en ejemplos de este tipo. Tenemos a Ciro, por ejemplo, y otros tantos. Si aún así se trata de un relato incomparable, es por la eclosión de dos reencuentros que se dan en Edipo Rey, y son justamente aquellos que permiten el despliegue especular de la incesante incógnita sobre el presente. Ahora, cada uno de estos reencuentros, sin de las vacilaciones de un tiempo suspendido, envía la justicia desde la balanza hacia la espada, corta abruptamente el conjunto de argumentos de verdad y lamentos que le preceden. En el primero de ellos, el todavía no héroe, Edipo, mata a todos los que lo acompañan al pastor, al rey Layo y a los otros 4 miembros de su comitiva. El pastor que después traerá la verdad que lo condena, ¿no? Pero no a él, no al pastor. En el segundo, el pastor termina por sentenciar el final de Edipo, ya no héroe. O sea, todo un recorrido que va del todavía no héroe al ya no héroe, ¿no? Edipo en Colono es el tiempo adicional y es ahí, en esa condición, justamente donde Foucault encuentra lo trágico. Sí, el para qué. Sí, cuando vos ya cumpliste tu destino, ya te acostaste con tu madre, ya mataste a tu padre, ya te sacaste los ojos. ¿Para qué seguir viviendo? Claro. Bueno, pero antes, entre las colinas del monte Citerón y el palacio de Tebas, con la insolayable interrupción de aquella encrucijada de 3 caminos en Fócida, en el sitio donde la ruta de Dauli se divide en 2, según Yocasta, que así lo cuenta, transcurre un presente durativo que solo la desobediencia del pastor ha posibilitado como afirmación indubitable. Edipo vive. Décadas después, será el relato de esa misma desobediencia lo que acabará por cerrar el paréntesis temporal inaugurado por la acción desobediente a la que se refiere. O sea, lo tenían que matar. Vive por una desobediencia. Es rey por haber matado a otros en el camino y por haber contestado la incógnita de la esfinge. Y después, cuando la verdad llega al final, no puede tolerarla. Ya veremos eso. Me parece interesante esta perspectiva. Llamado al palacio para sostener una mentira, o sea, estamos hablando del pastor acá, ¿no? A la vez que una vez lo impulsara su vergüenza y su temor, él, cuando sobrevivió de aquel ataque en que Edipo mató a sus 4 compañeros, incluido el rey Layo, dio la versión de que eran muchos hombres y no uno solo los que atacaron a Layo. El pastor se ve forzado a reconocer aquella antiquísima verdad piadosa, hasta entonces inefable. Lo fuerza lo inesperado de una irrupción tan nimia como extraña, la aparición de un mensajero de otro reino. Al fin, a través de la historia,
el desvelo de la humanidad endeble de quienes en algún momento se tienen por salvadores del pueblo, su envío desde la acción continua y permanente del presente durativo hacia la inevitable condicionalidad del habrán sido, siempre encerrado entre incógnitas, suele ser una exigencia involuntaria que los hombres más simples ejercen con su sola presencia. Pero el poder en decadencia se aferra a la mentira, y lo vimos con Acevedo Bandeira también, como última esperanza, y por lo general no es la verdad lo que hace libres a los gobernantes carismáticos. Sí, estamos de acuerdo. Ahí está. A veces sí, a veces no. no. Entre aquella conducta propiciatoria del pastor y su relato hartamente diferido, la vida de Edipo está asignada por la ansiedad. Por eso su ahora no puede despojarse de los signos interrogatorios. Nunca hay una hora para el ansioso, siempre está pensando en el después. Alude a la incertidumbre de un presente que dura, que puede durar, solo hasta el momento en el que el arbitrio inescrutable de los dioses disponga el cumplimiento del oráculo. Repasemos. Escapando de Corinto, el hombre Edipo ansía eludir los designios funestos de Apolo. Aferrándose al poder salvífico, porque ha sido él y ningún otro quien ha salvado a Tebas, el rey Edipo ansía la gloria, que es su manera de pensarse eterno, es decir, indefinidamente a salvo de la maldición oracular. ¿Se acuerda la historia de esto, no? Sí. No se trata de deseos aberrantes ni de inconfesables vergüenzas. Esto debiera quedar suficientemente claro más allá de la literalidad de un consejo de Yocasta. Una pragmática incitación a la acción dirigida a su cónyuge, inmovilizado por el temor, pero no referida a él, en el que semejante interpretación se asienta. La ansiedad de Edipo es la ansiedad de supervivencia de quien se sabe indigno. Es como que está en un lugar... Repítalo eso. La ansiedad de Edipo es la ansiedad de supervivencia de quien se sabe indigno. ¿Viste? Cuando vos estás en un lugar no estás muy seguro. En algún momento me van a descubrir. Sí. Bueno, te sentís como que estás en falta. Sí. Que estás ahí de prestado. Sos el inquilino del lugar que ocupás, ¿no? Sí. Bueno, y en este caso el lugar era el poder, dice llanamente. Sí. Es justamente intentando escapar de esta indignidad que, lejos de buscar respuestas, la única respuesta que le interesa le ha sido negada por los dioses y en su condición de mortal se sabe inhibido de exigirla, intenta obtener aplazamientos, diferimientos, prórrogas, o sea, hacer que la hora durativa sea una hora continua, ¿no? Artilugios temporales, con los que solo persigue garantizar la duración de un presente siempre amenazado. ¿Sí? Que no pase nada, que todo siga como está, así dure un día más. En definitiva se trata de eso, la eternidad es un día tras otro, vivir hasta mañana, siempre. Y ocupar este lugar. Yo solo trasladado a otros ámbitos, yo siempre lo interpreté como una forma de mediocridad, el durar un día más, el pasar un día más, porque lo veo como algo que no para hacer alguna cosa más o dejar algo, sino como para pasar, como para durar, como algo intrascendente totalmente. Bueno, mantener un día más esta circunstancia que me toca en la vida. Sí, sí. En definitiva, lo que él quería mantener era el poder. Que no se le caiga todo. En esa zonita ahí que él está bien. Que no se nos caiga todo a pedazos. Sí. Entonces vamos a una cita. Dice, lanzado a un torbellino de inquietudes que le torturan el corazón, en vez de juzgar como hace un hombre sensato, no atiende más que al que le dicen algo que avive sus sospechas. ¿Viste? Cuando vos no estás seguro, haces caso a todas las sospechas que te tiran, ¿no? Sí. O sea, te queda todo lo malo. Crees todo lo que te dicen. Sí. Y te pones paranoico. Y te pones paranoico. Y era paranoico, ahí está. Advierte la misma Yocasta justo un instante antes de que el mensajero de Corinto ingrese al palacio. Sobre esta observación intentaré detenerme un momento. Un salvador del pueblo no gobierna por su sensatez, sino por su carisma. Esto es importante en tiempos de elecciones, ¿no? Sí. No persigue la aprobación, siempre circunstancial, siempre sujeta a nueva crítica, sino el agradecimiento, esencialmente eterno y entonces acrítico, de aquellos a quienes ha salvado. ¿Sí? Pensemos bien, sepa el pueblo votar, como es esto que dicen, bueno, yo te vengo a salvar, a sacarte de esto. Ha salvado ¿no? entre comillas, estamos Sí. diciendo, ¿no? Por eso un gobernante carismático es antes que nada una persona que sospecha y que construye el sentido del espacio público inevitablemente de su autorreferencia. Por más indigno que yo sea, ninguno de aquellos a quienes salvé puede ser más digno que yo. Edipo lo sabe y lo dice expresamente al inicio del relato, amonestando al pueblo reunido ante las puertas de sus altares. Sé bien que sufrís, aunque ninguno de vosotros es sufrimiento igual al mío. Cada uno de vosotros siente su propio dolor y no el del otro, pero mi corazón sufre por mí, por vosotros y por la ciudad. Eso es lo que dice
a los tipos que están suplicándole que lo salve de la peste, ¿no? Yo sufro más que ustedes. Él vivía en un palacio y el otro vivía en una choza, pero sufría más. Sin embargo, fuera de quienes aspiran a la santidad a través de la vía del martirio, entre lo que es notoriamente improbable mencionar a alguien que asume el ejercicio del poder real, no hay corazón que soporte tanto sufrimiento. Si sufrís tanto, deja el poder. ¿Para qué sufrís? Nadie se lo exige. Un mártir. Y nadie está verdaderamente dispuesto a conceder a otro, por más gobernante carismático que fuere, la asunción gratuita de su propio dolor. Es al fin de cuentas una exageración propia de un político avesado que muestra todo lo que Edipo ha aprendido en sus años de ejercicio del poder. La exigencia a Creonte de exponer públicamente la respuesta del oráculo fortalece su puesta en escena. Y la promesa de investigar personalmente el antiguo crimen, sin poder apartarse de la autorreferencia, el que mató a Layo tal vez intente matarme a mí, eso era lo que él le preocupaba, intenta ofrecer una justificación creíble si uno se mantiene, como suelen hacerse los pueblos ante situaciones de extrema necesidad, sobre la superficie de las cosas. No andemos mucho. No escabemos mucho. Sin embargo, es toda una gran llaga, entonces no metamos el dedo, dejémoslo así como está. Sin embargo, el político traiciona en Edipo al gobernante salvífico, es decir, al hombre, y lo hace cometer un error imperdonable. Preso del clímax que él mismo ha sabido crear, profiere maldiciones que llevan la escena hacia su paroxismo. Por un instante olvida que quien está maldito es él, y que entonces no puede maldecir a alguien más que a sí mismo. En el exacto momento de ese olvido, comienza la caída de su régimen. De esa caída y de los vanos intentos habituales de preservar el propio interés como interés colectivo, mientras la caída transcurre, es de lo que trata el relato de Sófocles. Aun cuando se acepte con Smith que el soberano es quien puede interrumpir el derecho, en tanto estar más allá de sus alcances, Smith dice, el soberano no es el que crea el derecho, sino el que está más allá del derecho y lo puede interrumpir cuando quiere. Es claro que nadie puede pretender interrumpir la noción común de justicia, en cuya referencia la sociedad coexiste y ese derecho se construye. Mucho menos situarse más allá de ella. Cita, si hay algún orgulloso que de obra o de palabra proceda sin temor a la justicia ni respeto a los templos de los dioses, que cruel destino le castigue por su culpable arrogancia. Exige la voz del coro antes del ingreso del mensajero. Es el mismo coro que al inicio de Edipo Rey había reducido la directa acusación del sabio Tiresias simplemente a un público rumor acerca de Edipo, prometiendo lealtad eterna a su rey. Al salvador de la ciudad, mi corazón lleno de agradecimiento, no lo acusará jamás de malvado. ¿Qué ha pasado entre una y otra afirmación? El gobernante carismático ha devenido en tirano. Acá me acuerdo de una frase que escuché una vez en La Habana de una poeta cubana que me contaba, bueno, yo soy de la primera generación que cada mañana iniciaba su día reunida diciendo seremos como el Che. Y soy de la primera generación que décadas después se planteó, ¿por qué tengo que ser como el Che? ¿Por qué no puedo ser como mi padre, como mi madre? Que también hicieron lo suyo. Ese llamado al heroísmo permanente en el que incurren los gobernantes carismáticos tiene como un toque, ¿no? Tiene como un límite. Digamos, de arranque. Un par de generaciones. De arranque ahí. vos te identificás y querés ir con todo. Después vas pensando, cuando todo se va sentando y vas viendo cómo son los hechos, cómo transcurren, solés cambiar de opinión. Claro, y además, una sociedad de millones del Che sería absolutamente inevitable. Inviable. Bueno, atacando la veracidad de Tiresias como intérprete, en cuanto a la versión que el sabio aporta a la investigación en curso contradice sus intereses personales, pretende presentarlo como un instrumento de maniobras conspirativas en su contra. Se indica a su cuñado Creonte como responsable de esa supuesta traición. Dice, lo he sorprendido tramando odioso complot contra mi persona. O sea, cosas que se le ocurren a él en su paranoia, ¿no? Hay un gran libro que se llama precisamente así, Paranoia, que es de Luigi Soja, un italiano, y dice que la enfermedad de los gobernantes es la paranoia. Sin dudas. Y sin contar con la menor prueba, decide decretar su muerte. ¿Sí? No tiene ninguna prueba, pero lo condena a muerte. Peor aún, en su afán de justificar semejante arbitrariedad, expone el convencimiento de que aún sus órdenes evidentemente injustas, dictadas fuera del cabal juicio o en razón de estar mal informado, deben igualmente obedecerse. La palabra del rey es la ley. Listo, yo ya soy está. el supremo. De todos modos, es menester que me obedezcan, intenta exigir a su cuñado. El tirano no es quien considera que su palabra sea la justicia. Mucho más allá de eso, es aquel que considera que su palabra es preeminente a lo que la justicia sea. No me importa la justicia.
Mi palabra es lo que importa. Es lo que vale. La justicia no importa para él es quien importa. Sí. El de todos modos es menester que me obedezca, que Edipo pronuncia ante Creonte, se generaliza muy fácilmente en un es menester que siempre me obedezcan, al que ningún coro, ninguna sociedad, ningún conjunto de gobernados y ni siquiera ninguna agrupación de partidarios puede prometer de manera sincera su lealtad eterna. No hay incondicionalidades razonadas. Sea o no de origen democrático, la tiranía se asienta invariablemente sobre lealtades interesadas y exacerbación de la obsecuencia, lo que implica en la práctica la generalización de conductas de desidia y delación entre los sometidos a ella. Como sabemos, de este breve diálogo entre Edipo y Creonte respecto a los modos de exigibilidad de una orden formalmente admisible pero manifiestamente injusta, irían a desplegarse luego centurias de confrontación entre naturalismos y positivismos extremos. No es este el lugar para abundar en un conflicto de semejante extensión. Aquí solo me interesa señalar que si, como sostiene Bernán, tal vez el helenista más prestigioso de las últimas décadas, la tragedia griega es el sitio en el que la acción humana se constituye en objeto de reflexión, sin bastarse todavía plenamente a sí misma, Edipo es antes que nada un cruce de tres caminos: justicia, derecho y responsabilidad, situado en el punto exacto en el que los dos primeros se bifurcan. Por eso, decía yo, contra su lectura, que la palabra clave es ahora. Aunque Kierkegaard diga con cierta razón que cada instancia de decisión es una instancia de locura, en la consideración del hubiera que le precede y trasciende, esto es, el conjunto de opciones relegadas que tal vez debieron entenderse como prioritarias, es decir, vos tomás una decisión y es un salto vacío. Siempre hay posibilidades que no alcanzaste a vislumbrar o posibilidades que descartaste o que no consideraste, o puede aparecer una nueva que no tuviste en cuenta. Y entonces estás decidiendo mal. Siempre una decisión es una instancia de locura, dice Kierkegaard, en ese sentido. Y aunque por eso la elección se presente cada vez como igualmente imposible, la decisión es siempre urgente como acto. No sabemos qué es lo justo, pero tenemos que aplicarlo. Hay que decidir. Hay que decidir ya. Puede que en la acción de reflexión sobre la acción humana ningún problema se resuelva definitivamente, ni lleguen jamás a agotarse todos los modos posibles del conflicto. No obstante, cada vez que la instancia se presenta, desde Edipo Rey en adelante, es necesario decidir, lo que usted decía recién, y en tanto omitir la decisión es también una forma de asumirla. ¿Sí? Si sos neutral, estás tomando partido, es imposible no hacerlo. Si sos neutral, estás tomando partido por los que mandan, es simple. No hay tres lecturas, hay dos: o estás con el poder o estás contra el poder. El poder se ejerce o se resiste. En la construcción de sentido que nuestras decisiones se expresan, respecto a qué tenemos por justo, cuánta credibilidad empeñamos en el cumplimiento del derecho, cuáles son los límites que fijamos para nuestra responsabilidad, se han afirmado hasta aquí los modos de nuestra singularidad subjetiva, ni más ni menos. Le cuento. Yocasta, de quien decíamos al inicio que es el personaje en el que todo el relato se resume. Tiresias es un adivino convocado a Palacio para esclarecer no el futuro sino el pasado, que ahora sí resuelve, pero en su momento no pudo ver. Creonte ahora no está conspirando, y por lo tanto ahora no se somete a la orden injusta de su cuñado, devenido tirano por necesidad de supervivencia. Sin embargo, la obra ya de Layo fue aquel que lo impulsó en la búsqueda del cumplimiento de sus designios. Decidió en algún momento ir a Delfos, y ese fue ir hacia la muerte, ¿no? Ir a Delfos sin cortejo, además. Pero Yocasta sabe, siempre supo, y en su ahora basta, concede y deniega, acepta y ordena, se focaliza en la necesidad de seguir viviendo, de no detenerse en la inhibición o en el recuerdo de encrucijadas irresolubles. Ofrenda a la construcción de la paz social su propia vida. Lo hace cuando recibe como cónyuge a quien sea el vencedor de la esfinge. O sea, cualquiera que llegaba y venciera la esfinge iba a terminar en la cama de Yocasta. Y ella acepta eso y lo recibe. Cuando separa enérgicamente a Edipo y Creonte, expulsándolos del palacio público. Cuando calla la identidad de su hijo y tiene hijos con él. Y cuando pretende que se abandonen las investigaciones, al final cuando se suicida. De modo que no hay más que acordar con Foucault, creo, cuando en su clase del 17 de marzo de 1971, en el seminario Lecciones sobre la voluntad de saber en el Collège de France, desautoriza tanto la lectura freudiana, y convengamos acá que los mitólogos suelen avergonzarse de la apropiación libre que Freud hace de las figuras y los relatos míticos, tanto esa como la de los culturalistas, que al advertir el grosero error de Freud, fundan a su vez su propio error. La historia de Edipo, anuncia Foucault, es descriptiva de cierta forma en la que Grecia dio la verdad, y las relaciones que ésta mantiene con el poder por un lado y con la pureza por el otro. ¿Sí?
describe la forma de la verdad en Grecia y las relaciones que tenía con el poder por un lado y con la pureza por el otro. Cuenta la historia de lo que tenemos por un discurso verdadero y no el destino de nuestros instintos. El deseo en esta historia es simplemente el eco, lo que resuena, la forma ocasional y contingente a la que el discurso verdadero está sometido en la narración. Y en eso, contra los culturalistas que impugnan la lectura freudiana, sosteniendo que se trata de una fábula válida únicamente para ciertas sociedades europeas, porque eso era lo que le decían, esto no es aplicable a todas las relaciones humanas independientemente del tiempo y el espacio, es contextual, sostiene Foucault que se trata de una fábula que si no es universal, al menos es universable, porque tiene que ver no con el deseo, no con la lectura freudiana, pero sí con la forma en que la verdad valida cierto discurso de saber que a la vez termina siendo discurso de poder, a partir fundamentalmente de los testimonios que se aceptan como prueba suficiente y de la pureza de quien los da. Lo que identifica a Edipo desde el primer momento de la narración es que él es alguien que es tomado por otro, siempre. Es el rey ignorante de su tiempo, de sí mismo, de su historia, de los demás, que liberó a una ciudad que no sabía que era la propia, que consideraba ajena, de una peste. Pero cuando la suerte se da vuelta y de la peste siguiente ya no puede liberarla, es combinado a verse como un usurpador. Se expone como usurpador. Se expone. Luego, cuando al fin sabe quién es, un usurpador de sí mismo, no puede soportar verlo, no puede soportar verse, se desangra los ojos y ahí comienza su verdadera tragedia, porque según Foucault, Edipo Rey no es la tragedia todavía, la tragedia es Edipo en Colono y es ahora ya. Y eso es lo que vamos a leer en la segunda hora de este programa. Sí, señor. ¿Qué cuenta usted de todo esto? Interesantísimo. Vamos a la pausa, Ulises, si querés, si podés, y seguimos.